La naturaleza las hace brujas. Es el genio propio de la mujer y de su temperamento. La mujer nace hada. Por el retorno regular de la exaltación, es sibila. Por el amor, maga. Por su finura, su malicia, con frecuencia fantástica y bienhechora. Es bruja y echa suertes, o por lo menos engaña. Adormece las enfermedades. Milenios de secretos, misticismo, conocimiento ancestral y leyendas alrededor de mujeres que encontraron una senda distinta de vida, las verdades de la naturaleza y los secretos de la vida, que en muchas ocasiones fueron las causas que injustamente las llevarían a la muerte. Hablemos sobre brujería, hablemos de brujas. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Hola Joe. ¡Yay! Estamos de Hola, nuevo Cel. aquí. Ya estamos reunidas Un viernes más. en la que Larra está junto para hablar de nuestro tema favorito. Nuestro tema, es De justamente nosotras. nuestro Ah. tema. No es que te De esté brujería, diciendo bruja, de ¿verdad? las brujas. No te estoy diciendo bruja, Soy, ¿verdad? somos. Pero es un tema muy chido. Se supone somos que, todos de los que hecho, estamos dicen reunidos yo, aquí. que la mayoría de las mujeres, por simple naturaleza, somos brujas. Existe esa teoría. Ujú, también he escuchado eso. Entonces, De que por simple hecho de ser mujeres, somos brujas. Pero en el tenemos buen gran sentido. umbral de... Ajá, sin mala onda, o sea, tenemos gran umbral al dolor, sabemos sobre cuestiones medicinales, se supone, ¿no? Que hablan que la mayoría de las mujeres como que tenemos esa facilidad o ese don. Entonces, pues es un tema bien interesante que no empieza de hace poquito tiempo, sino ya es de hace mucho, mucho tiempo. Pero antes de empezar, ¿por qué no los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales? Instagram, Facebook, A nuestro aquelarre. Twitter, Twitter, A nuestro aquelarre misterioso. TikTok, YouTube. Ahí sí nos pueden dejar un like, comentario, suscribirse en la campanita y están nuestras redes sociales en la cajita de descripción. También tenemos Spotify para Así los que es. gusten escucharnos cuando no puedan realizarlo por YouTube. También pueden terminar el podcast por Spotify. Así que, ¿por qué no empezamos Así con un es. tema tan maravilloso, Joe? Vamos a empezar. Este tema es muy padre, es muy bonito. Y también llega la hora de quitar estigmas. Sí. Estigmas en la mente. La palabra bruja en cada cabeza tiene un significado diferente. Tiene visualización A ver, diferente. Joe, tú dime, Cada quien para interpreta. ti, ¿qué representa? O sea, así te digo, bruja, ¿qué viene a tu cabeza? Bruja, tal cual, género femenino. Una mujer que sabe Sí. ocupar elementos de la naturaleza, conocimientos, en su favor o en favor de los demás. Simplemente eso. No necesariamente que la bruja mala que te hace daño, sino alguien que sabe ocupar elementos de la naturaleza, que sabe ocupar conocimientos ancestrales y que por el simple hecho de saber manejarlos en su favor o en el favor de personas que quiere, la vuelven bruja. Ese sería un concepto que a mí me gustaría adoptar para bruja. Yo me voy a ir a lo coloquial. A mí me dicen bruja, yo me imagino a la mujer que era de hace muchos siglos atrás, a la cual si podía ser como pócimas, tenía su caldero, tenía su escoba y era quemada simplemente porque la gente creía que realizaba un acto malo. Si me voy al coloquialismo, eso es una y bruja. su verruga en la Pero- nariz, ¿no? Exacto, con su sombrero. Pero si nos vamos a algo más de mi pensamiento, que sería una bruja, sería una persona que tuviera aquellos dotes con los cuales pudiera realizar actos que están fuera de la explicación, a lo mejor científica, y que pudiera tanto inclusive desarrollar o curar enfermedades, algún método para sanarlas, o inclusive que pudiera visualizar cosas a futuro, o no sé, pero en mi concepto quizá el tener la facultad como por ejemplo de ser vidente pudiera entrar dentro de mi concepto de bruja, pero no lo sé.
para eso esa es una teoría que nosotras podemos manejar porque son criterios independientes, pero hay una teoría general para lo que obviamente en la historia se ha concebido como lo que es una bruja. Tengo una pregunta, espero se resuelva al final de este podcast. ¿Una bruja nace o se hace? Pues vamos a ver el podcast y por qué no nos la respondemos al final. Pues sí, vámonos a eso. Okay. Pues mira, bruja en sí, en inglés viene witch. Esto no siempre fue así, las religiones modernas comenzaron a cuestionar la práctica de la magia, por así decirlo, a partir de que fue tajantemente prohibida por la Biblia. Como lo vimos en el episodio pasado de Pánico Satánico, pues todo es satanismo en este mundo, hermanos. Entonces, es una parte más, la bruja que hace brujería o magia es satánica. Y cabe señalar, bueno, a lo mejor esto se lo voy a dar más adelante, pero sí hay una diferencia entre bruja y entre hechicería, que así lo manejaron, aunque van vinculadas una con la otra. Mira, de hecho la Biblia en el Antiguo Testamento, de lo que justamente hablábamos la ocasión pasada, yo que te hablaba, que era escrito por parte de, pues ahora sí que los apóstoles, que eran humanos, por así decirlo. Hay un Levítico 19:26 que dice: no realizaréis adivinación ni magia. Y el Éxodo 22:17 que establece la pena de muerte para quienes así lo haga. Los magos no los dejaráis vivir. Entonces, que era, por ejemplo, nosotras o las personas que creen en el tarot o en la lectura de cartas o en la adivinación, para esa época era muy mal visto y no tenías derecho a la vida, simplemente por querer ver más allá de lo que pues estabas viviendo en este momento. Y fue cuando se adoptó la llamada quema de brujas. Pero sin embargo, mucho antes de ser mencionados en la Biblia, todas las culturas de la humanidad, desde sus inicios, han tenido una estrecha relación entre la magia y la realidad, que era percibida como algo bastante positivo, y las mujeres lo practicaban porque eran respetadas. O sea, antes de que la Biblia y la religión se metieran, las brujas eran unas personas que se consideraban como, pues, con un don, por así decirlo. Sabias. Exacto, era algo positivo. O sea, era algo que decían... de hecho, National Geographic publicó un texto donde decía que se tomaban en cuenta como la predecesora de la imagen de la bruja actual, la que ilustra las mujeres de cultura celta, quienes tenían un profundo conocimiento en naturaleza y expertas en el estudio de árboles y plantas, justo como tú lo manejabas en tu teoría. ¿Por qué? Porque ellas se dedicaban a realizar como la curación, la sanación. Entonces no lo veían como algo malo hasta que en la Biblia realmente dijeron: no, el que hagan este tipo de cosas es algo malo. Y sin embargo, también llegaban a tener dos contextos diferentes. Por ejemplo, se podían referir a la brujería o la palabra brujería dependiendo de dos vertientes que pudieran hacer estas personas que se dedicaban a todas estas artes de conocimiento ancestral. Lo que los europeos, en ese entonces modernos, le llamaban la magia negra o maligna, que estaba protagonizada por el maleficia o maleficios, que son precisamente destinados a hacer daños, como enfermedad y pobreza y ese tipo de infortunios. El otro tipo de actividad, y ese es el sesgo horrible que llegó con las religiones, es que la palabra bruja estaba atañada al diablo. Si no hacías daño con enfermedades y bla bla bla, estabas en tu aquelarre entregándole tu cuerpo a Satanás. Solamente tenían la cabeza para dos cosas: o estabas haciendo maleficios para engañar a la gente y enfermarla, o de plano estabas en un aquelarre junto a más brujas haciendo actos ilícitos y prohibidos como orgías, y todo atañado a un demonio. Entonces estas personas de la antigüedad tachaban de maldita bruja a cualquier mujer, incluso solamente por ser bonita. Simplemente por ser bonita, simplemente por tener cultura, simplemente por ser inteligente o saber de hierbas. Es o estás haciendo esa magia negra o estás en un aquelarre satánico y le estás entregando tanto tu cuerpo como tu espíritu al diablo. No podían diferenciar entre... Tal vez es una persona buena, tal vez es una persona amable, se que me hace hace el una bien. tontería. No, tu poder es para hacer el mal. Que por ejemplo, como... A mí se me hace una tontería en el hecho de que simplemente porque una persona realice
acciones diferentes. En ese tiempo ya lo estamos viendo que ellas se dedicaban más a una cuestión de estudio de árboles, plantas y aspectos medicinales. O sea, no es la figura que a lo mejor actualmente nosotros tenemos de bruja. Bueno, porque a lo mejor con el paso de los tiempos ha evolucionado de una manera. Se habla de la magia, de la magia como tal. Por ejemplo, sabemos que en la actualidad existen brujos buenos y brujos malos. Y quienes se dedican a realizar acciones buenas y quienes se dedican a realizar acciones que perjudiquen a terceras personas, aunque no tengan ellos nada que ver, pero obtienen un beneficio económico. Ahora, eso quiere decir que ha habido como se ha transgiversado realmente el concepto de lo que era una bruja en la actualidad. De hecho, Carmelo Lyson Tolosana ya habla la distinción entre la hechicería y la brujería, pero según este antropólogo, la diferencia se basaba en la relación que mantenía una con la otra, con el poder y lo maligno. Entonces ya empezaron a mezclar la brujería, una persona que era bruja, que antes se consideraba como una persona o una mujer sabia, con una cuestión de ocultismo y sometimiento hacia el demonio o lo maligno. La hechicería invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja hace un pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. La fuente del poder oculto no es ahora la fuerza de la palabra, ni la invocación al diablo, ni la ceremonia mágica, sino que esa persona proviene de la adoración personal y voluntaria hacia el demonio por parte de la bruja, hereje o apóstata. Su poder es vicario, pero diabólico, adquirido a través de un pacto explícito, personal y directo con el mismísimo Satán, lo que hablábamos Joe. Se supone que aquí ellos hacen, según este antropólogo español, ellos hacen un pacto para adquirir como sus poderes con Satanás. Aunque sabemos que no actualmente los brujos se dedican a eso. Si nos vamos realmente a, no sé, Catemaco en Veracruz, hay quienes le rinden el culto a la Santa Muerte. O hay unos que incluso se involucran con simplemente la naturaleza. Entonces ahí habla como del cambio mediático y como cada persona ha acomodado a las brujas y a la brujería dentro de su conveniencia. O no sé tú cómo lo veas. Sí, cada quien adopta ese concepto para su propio beneficio o su propia cosmovisión. Y no siempre, por el mismo hecho de que no te interesa otra cosa más que satanizarlo todo, como lo decíamos en Pánico Satánico, o sea, todo lo que es diferente, bruja, todo lo que es diferente, satánico. Cuando no se dan cuenta de que quienes tienen estos atributos no se rinden únicamente a una figura satánica, como justamente dice Selma. Pueden haber diferentes figuras a quienes rinden culto, o simplemente a la naturaleza, o simplemente a ellos mismos. No es una línea definitiva la que se tiene que seguir, pero tachaban a todos de hacer lo mismo, como también tachaban las mismas prácticas que que hacen las personas que se dedican a la brujería, sin entender que hay trasfondos aún de otras culturas y más antiguas. Por ejemplo, hay rasgos que se asignan a las brujas y a los brujos en Europa, con excepción de ser satánicos y el Shabbat, que eso ya es precisamente de Europa y este tipo de cosas. También poseen los yogis y magos indio-tibetanos, también lo poseen ellos. También se dice que vuelan, que estos yogis o magos tibetanos se contaba que volaban, que podían hacerse invisibles, que podían matar a distancia, que podían dominar demonios, lo que allá se podía denominar como un espectro demonio, por ejemplo como los jinn, los genios, que también se pueden confundir en Europa como demonios, que son cosas distintas, pero podían dominar tanto demonios como espectros. Además, algunos de estos indios se jactaban de infringir todos los tabúes religiosos y reglas sociales ya existentes. Por ejemplo, practicaban sacrificios humanos, canibalismo, orgías y rompían diferentes tipos de reglas sociales, como por ejemplo coitos incestuosos, comer cosas como excremento o animales que ya están nauseabundos, e incluso cadáveres humanos, es decir, canibalismo. En otras palabras, estos indios, estos yogis, reivindicaban
con orgullo todos esos crímenes, se los adjudicaban, y esas ceremonias que estaban citadas en los textos de los historiadores europeos, que se escribían en la Europa occidental, es decir, ya habían otras culturas hacia Oriente, que ya practicaban este tipo de cuestiones, que extrajeron de esas culturas y que dijeron, oh, eso es malo, medio se parece a lo que hacen las personas que viven aquí en Europa. Bueno, es lo mismo, Satanás, es lo mismo, brujería, es lo mismo, hay que matarlo. Empezaron a agarrar un poquito de culturas diferentes y pensar que solamente las brujas eran las que cometían ese tipo de actos, cuando muchas ni siquiera estaban relacionadas con estos actos y venían de diferentes partes del mundo también. Es el sesgo, es querer ver lo que tu conveniencia quiera, simplemente y sin investigar. Exacto, y muchas de esas situaciones generaron que se abriera esta etapa donde se realizó la ejecución de brujas, a partir de que ya veían acontecimientos o hechos que para muchas personas no eran como normales, el ver que, pues, por ejemplo, acá decían que volaban o que realizaban algún tipo de actos o que se sometían a Satán o cosas así, fue por lo que los dedicaron a realizar las ejecuciones de brujas a través de confesiones, o sea, hacían confesar a estas personas, no sabemos de qué modo, porque pues muchos saben que inclusive en esa época estaba la Santa Inquisición, entonces los métodos no eran los más pacíficos. Hay muchos relatos de que por el dolor preferían 1000 veces confesar cosas que no cometían. Por ejemplo, decían, bruja, acepta que mataste a fulano con un hechizo. Sí, lo acepto, o sea, ya, suéltame, me duele, me lastima, sí, yo soy la que, pero ya, suéltame. ¿Alguna Entonces, vez has ido a algún museo yo de testigos? la Santa Inquisición? Sí. No, están cañones. Sí he ido. Yo la verdad sí digo, no, los métodos estaban bien rudos, o sea, y entonces, que, bueno, para librarte de esos métodos, era confesar lo que te pidieran, lo que tu verdugo te estuviera pidiendo, eso se lo dabas. Que imagínate que cuando trataban de confesar a estas mujeres, o incluso había hombres, pero principalmente las que consideraban como brujas eran mujeres, y lo hacían a través de un método de tortura. Por eso te digo que si en algún momento tú has ido a algún museo de la Santa Inquisición, yo realmente eran pues los métodos menos pacíficos que he visto, y pues eso sí se me hace como muy contradictorio, yo, ¿no? Que utilices una forma de herir a una tercera persona para conseguir información y que te haga decir lo que quieres escuchar. No sé tú, pero yo lo veo así. También habían personas que estaban condenadas y que desde el momento en que sabían que estaban condenadas preferían suicidarse antes de llegar a las salas de tortura, porque ya se sabía lo que les hacían ahí adentro. Entonces, si no morías suicidándote, morías ahí adentro por las torturas que te daban en plan o desangramiento, o morías de hambre, o diferentes métodos en los que tu cuerpo era. Seguramente muchos de los que están escuchando habrán entrado a los museos de tortura o habrán escuchado sobre el tipo de armamento que ocupaban para estos fines, y eran terribles. Entonces la gente o confesaba el crimen que no habían cometido con el tal de que los dejaran en paz, lo cual no ocurría, porque si confesabas pues eres culpable y te quemaban, real, ese era tu castigo, o morías en el interrogatorio. Horrible. Pero escucha esto, Joe. De hecho, ahí por los años de 1500, 1600 aproximadamente, en especial en Inglaterra, lo que hacían para probar la culpabilidad de una mujer y decirle, bueno, esta mujer es bruja, la pinchaban, o sea, le metían ya sea un tijerazo o alguna forma para que ella sangrara, y si no, le echaban al agua. Si la cortaban y no salía sangre, la persona era conocida como culpable de brujería. O sea, si no tenía la hemorragia, por así decirlo. Y si se tiraba al agua y la mujer no se ahogaba, también se interpretaba como que ella era una bruja. O sea, la forma era de, ¿la matamos sí o sí? O sea, y si no murió, y si no se murió, sí es bruja. O sea, porque no pudo haber otro método infalible, porque yo hice todo para que se desangrara o se ahogara. Y si no se murió, así es como en los pueblitos que me acordé mucho, que cuando se casan tienen que tener las parejas relaciones sexuales, y si salen manchadas era virgen, y si no sale manchada la sábana, pues ya estaba el honor del hombre, así se me figura, ¿no? O sea, o es fresa o es chocolate, pero no hay otra, no hay napolitano aquí. Entonces me figuraba como que sí, pues los pensamientos que tenían en esa época, y no creo que nada más en esa época, creo que hasta en la actualidad todavía se ve mucho de eso.
eran como muy severos. ¿En qué se basarían para decir esa persona es bruja? Pues no lo sé. Porque no todas las personas... Habían muchos tipos de cosas, porque incluso tu propia familia, vecinos, podrían acusarte. Por ejemplo, lo que pasaba mucho era que cuando tenías disputas entre tierras, o si te debían dinero, no te pagaban, o cometían algún tipo de delito contra tu familia, era tan fácil como ir ante los jueces y decir, ¿sabes qué? Fulanita de tal es bruja, porque yo la vi volando en una escoba, yo la vi hablando con el diablo, yo la vi quemando no sé qué en el fuego. Esos eran los testimonios. Entonces llegaban y directamente agarraban a las personas, pero no te iban a cuestionar eso, simplemente llegaban directo. ¿Qué tal si yo así? A mí Johanna me cae mal, pero vi que estaba ahí en la leña quemando como un papelito y se me hizo extraño. Para mí que Johanna es bruja, nada más porque me caes mal. Y entonces corrías a acosar a Johanna y te creían y te decían, sí, vamos por ella y vamos a tirarla al río. Si no muere, es bruja. Entonces, pobre Johanna y tenía que morir razón. Sí o sí. No inventes, era muchas veces ocurría que porque querían... Sí, justamente cuando querían hacerle mal a las personas, en plan de que si querían violarlas y no se dejaban, o que querían robar, hurtar y no se dejaban, era como, te voy a acusar de brujería. Y peor si eras mujer, porque era sí o sí ibas a ser bruja. Entonces, ese es el gran problema. Simplemente por el hecho de ser mujer, ya ni siquiera se preocupaban por encontrar de verdaderas cosas que te dijeran, sospechamos de brujería. Simplemente si les caías mal, si había algún tipo de problema, entonces te podían acusar. Mucha gente inocente, creo, o sea, todas, en plan de llegaron a las salas de tortura y murieron ahí. Un hecho terrible. De hecho, se escribió el libro Malleus Maleficarum, en el cual decía explícitamente cuáles eran estos métodos de tortura para saber si eres bruja, si no eres bruja, cómo vamos a proceder para matarte, para quemarte. Entonces fue un escrito bien realizado que hoy en día lo pueden conseguir en PDF, está en internet, y pueden leer las diferentes maneras en las que enjuiciaban a mucha gente inocente. Y es que variaba dependiendo el lugar o donde se realizaban este tipo de actos, como por ejemplo ahorita te digo, en Inglaterra usualmente lo que eran era verificar, vamos a cortarlas para ver si les sale sangre, vamos a enviarla a tirarlas al agua. En México también llegó este tipo de acontecimientos. Estaba presente obviamente también la Santa Inquisición ahí por los años de 1500 y tantos, y pues fueron realizados por fuerzas invasoras. Obviamente pues muchos de estos venían de Europa, ya traían la ideología como de qué eran las brujas, y entonces vienen a México y dicen, aquí también debe de haber brujas. Por lo general las mujeres aquí en México eran acusadas de hechicería, aquellas que se encargaban por medio de magia de unir a dos personas, ya sea de manera oficial o ilícita, por así decirlo, lo que vendrían haciendo los trabajos como de amarres o cosas así. Y las otras eran usualmente las que eran curanderas, y estas no eran perseguidas. Aquí en México, a diferencia de allá, no eran perseguidas. La Santa Inquisición le tenía prohibido, al tratarse de personas indígenas, meterse con ellas. Eso era curioso. Los castigos no eran tan severos como la hoguera o que las mataran. Únicamente, a diferencia de otros países, creo que esto era como más leve, era que les daban 200 azotes, el destierro o alguna amonestación económica. O sea, esos eran los 3 castigos que había en México. Vamos a castigarte a través de 200 latigazos, vamos a desterrarte aquí de nuestras tierras, vete a buscar a ver a dónde te vas a vivir, o vamos a quitarte parte de tus propiedades o tierras o de tus maíces, lo que sea. Porque usualmente aquí era la mayoría de personas criollas, mestizas o mulatas. O sea, casi la mayoría éramos indígenas. Entonces, pues, ¿qué hacían? Pues el castigo era como menor. Aparte, estas ideas venían por parte de Europa. No eran sembradas aquí. Y sobre todo todas esas ideas que se empezaban a formular en torno a lo que era y lo que hacía una bruja, por ejemplo. ¿Cómo resolvían en sus mentes cuál era el medio de transporte de las brujas? El típico medio de transporte que se citaba con más frecuencia en los textos de estos europeos que documentaban todo era la escoba, como todo el mundo sabe. Se representa desde el inicio al sexo femenino. Siempre son las mujeres las que ocupaban una escoba para volar. Ahorita les voy a dar un dato interesante.
espero no se me vaya la onda. El chiste es que se ponderaban las escobas a las brujas en lugar de los brujos. A veces se representaban las brujas volando a través de un viento por sus propias facultades, sin necesidad de escoba. Habían la típica bruja que iba en escoba o la bruja que no necesitaba escoba para volar, lo cual atemorizaba aún más a las poblaciones. Algunos casos se informaban sobre la utilización de ungüentos que eran específicos para volar, es decir, ocupaban ungüentos que las hacían volar. Se planteaba la cuestión de que si esas unturas tenían alucinógenos que provocaban que esas brujas sintieran esa sensación de que recorrían grandes distancias y de que empezaban a volar. Como ellos decían, tienen sus aquelarres enormes de muchas poblaciones y se reúnen en un punto en específico. Es muy lejos para que esta persona de aquí llegue al lugar y a la cita indicada, ¿no? ¿Cuál era la solución que decían? Bueno, estos ungüentos que tenían cosas alucinógenas las hacían creer que llegaban a grandes distancias, que llegaban al aquelarre y que hacían sus maldades ahí. Como por ejemplo, entonces, no era sé lo que si la gente te refieres empezaba. como a un desprendimiento, como a un viaje astral. Pero tipo ayahuasca, en plan de está inducido por ciertos alucinógenos. No porque tú en tu poder cuestión de puedes y lo meditación, logras. sino que a través de llegar a, o sea, llegas a ese nivel Ungüentos, a través, se no sé, ponían de ungüentos, hongos, vamos a ponerlo, ¿no? O ese ungüento y Pon tú que que el ungüento estaba hecho de algún hongo. alguna Ujú. hierba. Y entonces ese sí te ponía a volar real y las brujas alucinaban. Lo que haría la y creían que marihuana hoy en volaban día, a y lo creían mejor que no las sé qué. personas no lo han aprovechado de la manera adecuada y no saben que pueden llegar a, a lugares, ¿no? No estoy ¿Hay otros mal relatos? aconsejando, pero Hay otros relatos que dicen que esta dichosa escoba, la famosa escoba, era utilizada cuando en esos entonces estaba la prohibición de las bebidas alcohólicas. Entonces, ciertos lugares que eran atendidos por mujeres en su mayoría, utilizaban esas escobas y barrían afuera de los lugares o los dejaban colgadas las escobas en lugares estratégicos donde los transeúntes veían la escoba y decían, "Ah, la señora vende cerveza, vámonos clandestinamente porque en estas épocas el alcohol está prohibido". Entonces este es otro bonito relato que cuenta que las brujas estaban atañadas a la escoba y ya empieza la leyenda urbana de ¿por qué una escoba? Ah, bueno, porque las mujeres en ese entonces eran las que facilitaban el alcohol a los transeúntes porque estaba prohibido. Entonces como el folclore se quiso quedar con eso de la escoba. Mira, y es como un relato muy bonito que mucha gente sigue relatando hoy en día y me encanta. O sea, la gente que por debajo del agua te vendía el alcohol, la cervecita, cuando lo prohibían las autoridades. Entonces, esa es la enigmática escoba que siempre todo mundo decía de las brujas, que volaban con sus escobas. Mira, ya tenemos ni siquiera una cuestión de maldad, ¿no? Lo de la escoba, ¿no? O sea, de cómo la gente al final quiere adoptar todo. Y pues, no sé, pero actualmente, o ya por lo menos en el siglo XX, como que ya se comprende un poco más este concepto de bruja y lo asocian mucho a la brujería. Mucha gente dicen que las brujas eran las mujeres sabias que fueron perseguidas por la iglesia, en su mayoría porque pues tenían mayor conocimiento para el tratamiento de enfermedades a través, pues a lo que le llamarían pócimas. Ellas era como la unión de todas estas hierbas y cuestiones así, y llevó a muchos movimientos, incluso de los que conocemos como actualmente lo que vienen siendo las Wiccas. Las Wiccas surgen a partir de aquí. Entonces, Heather Mars ha relacionado la persecución de brujas a la lucha de la iglesia y la industria por controlar el poder de la vida y la muerte. En un momento en que la industria necesita más trabajadores, ella también sostiene que la persecución de las brujas era una lucha por el poder, sobre las rebeliones campesinas y la propiedad del conocimiento por la medicina. Y tanto también la ciencia, exacto, porque al final ellas estaban un poco más avanzadas de lo normal para esa época al curar enfermedad. Entonces dicen, ¿cómo es posible que pues con un tecito vaya a mejorar de esto, ¿no? O que se haya levantado de tal enfermedad y únicamente se comió lo que le dio esta mujer. Entonces ahí fue como una guerra de, pues es magia, ¿no? Es algo malo, tiene algún pacto. Y se atañó a que la casa de brujerías en la historia del cuerpo de la mujer es la transición hacia el capitalismo. O sea, ya estamos hablando como siempre la ambición por obtener el poder hacia la sociedad, el control absoluto. Exactamente. Todo. Las brujerías y las acusaciones hasta el día de hoy son muy comunes en algunas partes del mundo.
pero en realidad yo creo que esto jamás ha desaparecido. Como tal, las brujas hasta el día de hoy, yo sí creo en ellas. Creo que México como tal, tenemos inclusive estados que sabemos que son altamente potenciales de personas con este tipo de conocimientos. Sobre todo, pues yo que sepa, uno de los estados más fuertes respecto al tema de brujería, chamanismo, es Veracruz. Catemaco es casi el lugar de los brujos, a mi punto de vista. O también podría ser como el más famoso, porque también la Huasteca Potosina, también en Oaxaca, hay muchos lugares en donde hay gente que se dice ser muy poderosa, gente muy de culto, pero sí, desde luego el más común y el más famoso, Catemaco. Definitivamente en México. Antes de avanzar al tema mexicano, nada más como datito y complementando lo que decías del estrato socioeconómico, en el momento en el que se empieza a dividir aún más la sociedad entre esta diferencia de dinero y de poder y que yo quiero adquirir todo porque soy ambicioso, las brujas formaban parte de esos estratos socioeconómicos más bajos, es decir, gente que vivía debajo de sus posibilidades y que estaban dispuestos a aprender de esta materia para empezar a vender los ungüentos, para empezar a vender el remedio. Eran personas, no digo que todas, pero por lo general eran las personas que estaban, lo que decían ellos, por debajo del estrato bien de la sociedad. Entonces, no solamente eran marginadas por sus conocimientos, sino también por el estrato en el que vivían. Eran pues la basura, según ellos, y tenía que erradicarse. Como te digo, todo lo que no está dentro de mi burbuja perfecta se erradica. Como yo quiero tener todo el conocimiento y toda la medicina y todo el poder sobre este capitalismo, y yo veo que toda la gente acude a ti porque tú eres la curandera de cabecera, yo no puedo permitir que tú me quites clientes, dinero, fama. Entonces voy a atacarte a ti, bruja, y te quemo, solamente para completar tu idea de que pues el estrato socioeconómico fue muy importante y la mayoría, y no digo todas, estaban atañadas a este estrato socioeconómico. Ahora volviendo a México, sí, en México, bueno, hoy en día esto ya no se cumple, esta regla de que eres brujo y eres pobre ya no se cumple porque brujos y brujas hay de todos los estratos socioeconómicos, de todos los colores de piel, inclusive creo de todos que los hasta estratos y de ya todos hay muy los países. poderosos. Y en cuanto a cuestión económica, que están muy bien estabilizados. Y pues creo que ahorita con esto nosotros les damos como la historia desde la época antigua hasta la actualidad de qué ha pasado, cuál fue el motivo por el cual se les llamó brujas, cuál era la ideología que se tenía, cómo se manejó en diferentes partes del mundo, cuáles fueron los castigos. Pero ¿por qué no pasamos, Joe, a la parte como interesante, más misteriosa, más paranormal? ¿Tú crees en las brujas? ¿Tú has conocido o has vivido alguna experiencia? ¿Tienes una historia? No sé. De familia, yo personal no, pero sí de algo que ocurrió en la familia, que me contó un familiar mío. Justamente un familiar desde hace mucho tiempo nos contaba que cuando él era pequeño llegó a ir al rancho de sus abuelos. En ese rancho, pues obviamente, siempre se decía que habían estas típicas brujas de fuego. No el hecho de que hubieran brujas ahí volando en forma de fuego. Lo que más le quedó marcado en la vida fue que él presenció, no el momento, pero sí posteriormente lo vio con sus propios ojos, cuando uno de sus primos fue atacado y asesinado por una de las brujas. ¿Cuál es la historia? O sea, ¿lo mató? Dicen que en una noche a un niño, a un bebecito. Sí, nos cuenta, la historia es esta. Era tiempo de fiestas, él estaba viviendo ahí en el rancho o estaban de vacaciones, cosas así. Dejaron a un bebé chiquito, no sé de cuántos meses, pero un niño chiquito. Lo dejaron en su cuarto. Entonces pues la gente estaba afuera. Empezaron supongo que habrán escuchado ruidos o algo así, pero pues los habrán ignorado. Al día siguiente, cuando van al cuarto del pequeño, encuentran que el niño, y esto dice él, que él lo vio, que lo vio con sus ojos y que nadie se lo va a contar porque él lo vio, la piel de su primo estaba gris, completamente gris. Como si y se lo el hubieran cuerpo chupado. estaba chupado y estaba aplastado por sobre la cama, o sea, como si un globo desinflado, como
un cuerpo acartonado. Dice, el cuerpo de mi primo estaba chupado, como si le hubieran quitado todo el relleno y como si fuera de cartón, y la piel se le puso gris. Y a mí nunca se me va a olvidar esa escena porque a mí nadie me la contó, no lo estoy inventando. Yo vi el cuerpo de mi primo en la cama, chupado y gris. Y todos nos quedamos en plan de ¿qué? Y es que fíjate que sí Se los existen muchas juro. leyendas al Yo lo respecto vi. de que, bueno, las brujas vienen sobre todo a alimentarse de pequeños niños o bebés para como rejuvenecer y obtener fuerza. Bueno, yo he escuchado desde que tengo uso de memoria Ay, ese no, tipo qué de terror. historias. Y pues yo nunca he tenido una experiencia yo directa con alguna bruja o cosas así. Y sin en cambio sí he escuchado 2 que 3 historias que dices, pues no sé, o sea, si tienen que este don se desarrolla, eh, tienen que, no sé, realizar algún tipo, pues supongo que tienen que realizar alguna tipo de práctica para llegar a ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo conozco una historia de, Ujú. esa es en el estado de Hidalgo. Eh, Haz de cuenta que es un pueblo Ujú. pequeño y hay varias casas. Entonces la persona que cuenta esta historia, y de hecho ella sí tiene evidencia. De casualidad, ¿no es Huichapan ese pueblo? Porque tengo una historia sobre Huichapan Hidalgo. No, pero es cerca de Huichapan. De hecho fíjate que es cerca de Huichapan y hay muchas Ok. historias. Por lo menos he escuchado 3 de ahí de ese lugar. Esta me llamó mucho la atención porque esta señora vive en la Ciudad de México, pero tiene A una ver, ajá. casa de aquel lado, en el estado de Hidalgo. Entonces, pues como no puede estar permanentemente en ese lugar, pone cámaras de vigilancia por cuestiones de seguridad. Sabemos que pues en nuestro país por cualquier cosa mejor dejamos esas camaritas, echamos supervisión y cosas así. Entonces, tiene una vecina. Esta vecina una vez le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya llegaste, porque se hablan muy bien, ¿no? Ya llegaste porque vi que en tu cuarto había una chica que se estaba como peinando el cabello, ¿no? Y le dijo, no, o sea, no hay nadie en mi casa. O sea, absolutamente, pues, nosotros estamos en la ciudad y en las cámaras no me ha registrado nada. Dice, no, es que yo estoy segura que vi a una chica que se estaba, pues, como peinando el cabello en la ventana que tienes del lado del patio de atrás. Y se le hizo muy raro, No ¿no? manches. Ajá, se le hizo muy raro. Ujú. Eso no es lo extraño, sino que, eh, pues a partir como de esa situación, ella decidió como, pues estar más al pendiente de las cámaras. No sé si es la misma noche, porque justo mucha gente de allá comentó que hubo una noche donde se escuchó que hubo como una pelea de brujas y decían que era como que se escuchaba en los tejados, pero que cuando se daba esta pelea la gente le costaba mucho, o sea, la escuchabas, pero no se podían como despertar. No sé si me explico. Como que estás No manches. o sea, estás soñando, estás dormida, perdón, escuchas, pero no puedes abrir Ujú. tus ojos. No es una parálisis del sueño, sino que el cansancio te agota. Wow. Entonces, mucha gente de ese Wow. pueblo dijo, no, es que, ¿sabes qué? Ayer se pelearon. Y no solamente lo dijeron unas cuantas, o sea, fue la mayoría del pueblo, porque dijo, es que lo escuchábamos, y es que se escuchaba cómo estaban, como si fueran gatos, haz de cuenta, pero Ujú. en una forma más extensa. Justamente después la señora revisa las cámaras y en una de esas cámaras haz de cuenta que está la cochera del patio, el patio es obviamente abierto y está un árbol y se ve haz de cuenta que la mitad de una persona, como del tronco para arriba y toda la parte de abajo como si fuera como pues era así como una bola de humo. O sea, no tenía piernas, no tenía nada. Y yo vi esa foto. O sea, a mí la verdad, ¿Crees? ajá, yo vi esa foto ¿Qué? y sí se me hizo muy impresionante porque haz de cuenta que no se le veía a la persona como el rostro, sino era la fisionomía, o sea, de brazos, hombros, cabeza, todo. Hasta la parte del tronco y toda la parte de abajo, así como si fuera, pues sí, como no sé si una bola de humo o no sé, era como extraña, pero no tenía piernas. Entonces, la verdad desconozco si en realidad esa cosa sería una bruja o qué sería, porque pues sí estuvo como Pues extraño. la Yo vi la típica foto. historia de que se quitan las piernas, hermana. La típica historia de que se quitan las piernas para volar.
Pues no lo sé. La verdad es que, o sea, yo cuando vi la foto, la verdad sí me dio como cosita. La verdad, no sé, pues mucha gente dirá, pues eso lo pueden truquear o cosas así, pero fue extraída directamente de la cámara de seguridad. O sea, no sé, o sea, a mí no se me hizo como truqueada o algo al respecto. Pero sí como que me Ay, ¿no generó se puede mucha, conseguir esa imagen pues trataré, pero para fines de investigación? pero sí tiene muchos años que ya tiene muchísimos años que vi esa foto y la verdad es que sí, o sea, sí me sacó mucho de onda porque yo pues, nunca le vi las piernas o sea, no se le veía si era hombre o mujer, o sea, se veía en la forma corpórea y como en, la verdad no sé. Y aparte sí me dio miedo como la parte de que dijera, no, es que pues días antes, ¿no? Sí, de la ventana se veía una mujer que se estaba peinando y cosas así. Y pues en esa casa no estaba nadie. O sea, Ay, no inventes. Ay, no, eso sí está bien feo. Eso sí está bien feo. Bueno, también la leyenda, por lo que te digo de Huichapan, de que también ahí se ven mucho las bolas de fuego. Y que pues se sabe, ¿no? Se sabe que ahí es tierra de brujas y que muy seguido se escuchan, yo no sé si las peleas, pero que se ven y se escuchan cosas en los cerros aledaños, que de a lo lejos puedes ver las bolitas. Me acabo de acordar de una anécdota, ahorita se las digo, que a lo lejos ves la figura de las bolas de fuego y que es una tierra de brujas y que se dice mucho que esas brujas son las que se convierten en guajolotes. Esas sí se pueden o convertir sea, en hablando guajolotes. como algo tipo nahual. Tipo nahual, solamente que en este caso son brujas y las brujas tienen ese poder de metamorfear. No sé si recuerdan que en el especial de Halloween y Día de Muertos les conté igual sobre una bruja prehispánica que era capaz igual de quitarse la piel y de transformarse en algo parecido a un guajolote y que su marido la mata porque quema la piel con sal, la seca con sal. Si no lo han escuchado, vayan algo al muy episodio parecido para que se pongan al día. Sí, váyanse para el especial de Halloween. Lo sacamos el mero 31 de octubre. Fue regalito de misterio para ustedes. Pero estas brujas o se quitan las piernas o se quitan la piel para poder transformarse. Las que se quitan las piernas definitivamente vuelan. No sé si la piel tenga que ver únicamente para la transformación, pero son las típicas que se transforman en guajolotes. Entonces, durante principios del siglo XX se dice que había una enfermedad que era la típica de mordida de la bruja. A los niños, se dice, las brujas llegaban y los mordían, les dejaban la marca de la bruja y enfermaban, les daban fiebre, les daban tipo diarreas, se deshidrataban y terminaban por morir los niños. Entonces, en el caso de esta persona que me comentó de que habían chupado a su primo y como tú dices, roban el alma o la energía, estas mordidas malditas también tienen como la función de robarte, de chuparte parte de la energía. Entonces los niños morían y la bruja algo gana, o no sé qué ganará, si poder, virtud, y ahí juventud, es donde ya me entra como salud. la duda, Joe. Porque, por ejemplo, No ahorita que veíamos la cuestión como de la historia o de cómo surge el tema de las brujas, pues realmente en ese entonces no se dedicaban a realizar algún acto malo. Se dedicaban realmente a realizar como, pues más trabajos medicinales o de conocimiento. Y no nos consta que todas, Sí. Poquitas debieron haber sido las típicas que sí realizaban el mal, porque siempre se ha sabido que han habido problemas entre seres humanos y entre seres humanos se quieren dar y la ambición, ¿no? Entonces nada quita de que por ambición o por venganza alguien haya recurrido a los conocimientos para hacer daño a un tercero, aunque no todas cometían esos actos ilícitos. Pero vamos a poner, ¿no?, el ejemplo de que a lo mejor en un inicio se hablaba de que eran las cuestiones de las curanderas. ¿En qué momento? Bueno, desconozco en qué momento sería el momento en el cual cambió el giro radical a que las brujas o gran parte de ellas se volvieron como malignas. O sea, ¿cuál será el fin o el llevar a cabo todo este tipo de hechos que ellas realizan? Prácticas, por ejemplo, estas que chupan niños, las que hacen, pues ahora sí lo que a ella le llaman una tipo de brujería que ya va más vinculada a cuestiones, pues sí, de índole del ocultismo, hechicería. ¿En qué momento surgiría? Eso sí no sé. No sé si realizaron algún tipo de estudio en el cual pues ellas dicen, no, yo me voy a dedicar o me voy a encomendar para hacer el mal.
porque no dudo que también hay magos o Yo hay pienso- brujos buenos, o sea que de verdad hay muchos brujos que se dedican a todavía hacer trabajos para que una persona sane, para que le vaya mejor o cosas así, que sí creo que tiene que ver también mucho con tu apertura a creer en este tipo de cosas, porque así te pusieran, yo creo que a una persona y tú no crees o no tienes la fe en esa cosa, no va, en ese tipo de cosas no va a funcionar. No lo sé. Pues en cuanto a hacer la maldad, yo pienso que desde que el humano es humano aprendió sobre agricultura y remedios, desde que el humano es humano existieron personas malas que hacían el mal para primero beneficiarse ellos mismos y después de hacer favores a los demás. Desde que se inventó el lenguaje, desde que se inventó la agricultura, hubieron diferencias entre humanos y se ocupan conocimientos para estar por sobre de ti. No es como que a partir del siglo de la Inquisición ya empezaron a rebelarse las brujas y se hicieron malas. Siempre ha habido gente mala, siempre ha habido gente buena. Simplemente han estado mezclados a lo largo de toda la historia desde que el humano es humano y puede cometer delitos o cosas malas. Entonces pienso que las personas malas, sean brujas o no, existieron siempre. Simplemente que algunas tienen la ventaja de conocimientos de brujería. Entonces ahí es lo malo. Híjole, y estaría como interesante hacer como esa diferencia entre pues los que son brujas, nahuales, hechiceros, o sea, realmente así como hacer un desglose de cada uno de ellos, porque a pesar de que van vinculados como dentro del mismo área, pues no son lo mismo. Pero yo creo que sí va a ser un tema que vamos a abordar más adelante, porque tenemos que hacer como un desglose. Yo no sé si al nahual se le puede considerar como bruja. Y es que desde el México prehispánico sí hay diferencias entre el hombre que utiliza estas artes y la mujer que utiliza estas artes. Y por lo general a la mujer no se le llama nahual, sino al hombre. También hay relatos del México prehispánico en lo que es el relato del nahual, es decir, el hombre que se transforma en y hace daño, más no para la bruja nahual que hace esto. Y eso tenía que ver con el dios que eran encomendados. Por ejemplo, los dioses que eran tipo de la magia y todo eso, como Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, que es el equivalente a nuestro Satanás, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, Ectlac y también Xecahuil. Bueno, los que eran, ay, ¿cómo se llama este cosa? Los brujos que eran Volvemos con problemas técnicos. Ya sabemos que yo no puedo con esto. Tlatlacatecolo, que eran los que estaban nacidos en los días del Sequicahuil, eran conocidos como los brujos, nigromantes, hechiceros y engañadores. Sin embargo, si eras mujer, definitivamente ibas a ser llamada Mometzcopinqui. Es decir, desde el inicio hubieron diferencias en si eras hombre o si eras mujer. Estas personas podrían ser los que se transformaban en un jaguar, en un guajolote, en un pavo, en lo que sea, para engañar a otras personas, y ya desde entonces se les llamaba de esta forma, que después se les adjudicó, por ejemplo, el nahual o las temacpali. Espérense, perdón, Mometzcopinqui, que eran para las mujeres, y desconozco hoy en día cómo es el término específico, y yo me imagino que es tal cual. Pues simplemente es como el tema que podrían ser curandero y chamán. O sea, prácticamente el chamán también se dedica a las cuestiones del aspecto medicinal. O sea, y es una práctica similar. Y ellos se supone que, por ejemplo, el chamán obtiene la fuerza de la naturaleza, y incluyendo la de los animales, todo el aspecto que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, pero difieren mucho en sus cosas finales. Por ejemplo, el nahual sí te hace daño. Si quiere, te hace daño. El chamán es ocupado para sabiduría, para consultarlo, para, ¿sabes? Por eso es lo que te digo, cada una de esas son como, a pesar de que es un tema muy similar, la cuestión de las brujas, surgen varias ramas, pero dentro de esa pueden englobarse muchas. ¿Por qué? Porque al final ocupan tipos o métodos muy similares, aunque los fines sean diferentes. Será un tema muy interesante a tratar próximamente, mientras sigamos en esta serie Brujas, Vida, Obra y Milagros, como lo hacíamos para satanismo. Ahora, a ver, tú dime. Brujería. Ahora tú dime. La verdad. O sea, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, las cuestiones de brujería
si tú no crees, no te pueden afectar. Es una de las teorías que existe. Si tú eres como... Sí. Se me fue la palabra exacta. Cuando tú no crees en algo, se me fue la palabra. Escéptico de este tipo de cuestiones, no hay forma de que te dañe la brujería. Pero si tú crees, o por ejemplo, no sé, te dicen, ¿sabes qué? Te voy a hacer daño, y tú traes en la mente eso, y tú haz la apertura total para que ese tipo de situaciones sí te afecten y puedas tener como una merma en tu salud, en tu economía, en los aspectos. Inclusive hay gente, por ejemplo, que protege sus puertas con sal, hay gente que pone canela para absorción de malas energías, el limón, la manzana, y al final esos son tipos de actos de brujería para evitar las tijeras debajo de las almohadas. A mí se me hace muy peligroso eso. Pero bueno, son tipo de hechos que hacen que al final son actos de brujería. O supersticiones, ¿no? Para protegerte de... En estos pueblos que te digo de Hidalgo es mucho de poner las tijeras en forma de cruz o poner la sal en las ventanas y ese tipo de protección para que no logren entrar. Pero la pregunta es, ¿de verdad surte efecto cuando la bruja dice en su mente, uy, eso me va a hacer daño, no puedo entrar a esa casa porque hay sal en la puerta? O simplemente dice, ay, güey, es sal, yo pues entro. Pudiera ser, porque mira, simplemente carajo. te voy a decir, si cuando vimos la cuestión del tema de la ofrenda, el Día de Muertos, también ahí lo tenemos en uno de los episodios del canal de Miseria, por si quieren saberlo, el sal sí representa una purificación y protección. Entonces, si las brujas, yo pienso, ¿no?, creen en todo el aspecto de la espiritualidad y tienen que creer forzosamente en ciertos principios. Inclusive hay películas donde lo manejan, que se ponen el círculo de sal como protección. ¿Por qué? Porque es un elemento que funciona como purificación. Entonces, si ellas creen, puede serlo. Ahora es como, y lo mismo con los fantasmas, lo mismo, si te encuentras un fantasma ultra ortodoxo que dice, no, porque eso es un círculo de sal, no te puedo dañar, el fantasma no te daña. No te daña porque en su mente, en su cosmovisión está, la sal es purificadora y protectora. Y habrán otros a los que ni les va ni les viene y te van a hacer el mal, porque yo soy un fantasma y mira, te hago el mal. Y es como, por ejemplo, las personas que son escépticas y las personas que son creyentes. Las personas que son escépticas es muy poco probable que se les presente un acontecimiento de índole paranormal. O sea, ¿por qué? Porque cierran esa puerta o ese tercer ojo. O sea, no están predispuestas a poder presenciar ningún tipo de acontecimiento. Inclusive hay personas que cuando eran pequeñas desarrollaban este tipo como de don, por así decirlo, y prefirieron cerrarse absolutamente a eso, y después al crecer lo perdieron por completo por obviamente cerrar ese tipo de hechos más. En cambio, las personas que tienen ese don de la, no sé, por ejemplo, clarividencia, o por ejemplo las personas que pueden ver a los muertos, por así decirlo, pues es un don que desarrollan y ellas lo siguen explotando y dicen, bueno, pues me da miedo, pero a lo mejor soy un medio o de comunicación donde pueden canalizar toda la información que requieren y yo la utilizo para llegársela a las personas que lo necesitan, ¿no? Y entonces ellas tienen esa apertura. Por eso te digo, sí tiene que ver como qué tan predispuesto estás. Hay dos, una que se me había olvidado, que era la esposa de la persona que me contó lo del niño que era chupado. Ella sí alcanzó a ver en los cerros, a lo lejos de ese rancho, las típicas bolas de fuego que se estaban dando en la madre unas a las otras y estaban seguras de que estaban como peleando, danzando, una cosa. Me acordé mucho de lo que tú decías, Selma. Antes de que se me vaya esa anécdota, la segunda, eso de que cierras la apertura de las puertas, yo se los puedo asegurar, porque creo que esto no lo sabe Selma. Y acaba de llegar a mi mente y se lo puedes preguntar a mi madre si tú quieres, Selma, porque lo viví con mi madre y yo todavía me acuerdo. Cuando era pequeñita y dormía en la cama de mi mamá, teníamos un cuadro en la pared enfrente en donde yo tenía como 3 o 4 años y yo estaba ahí en el medio de la foto. No me acuerdo si era mi 3 años, primera comunión, algo, X. Yo me acuerdo perfectamente y hasta la fecha de que de mi lado izquierdo de esa fotografía yo siempre veía, bueno, no siempre porque a veces no aparecía y a veces sí, porque yo me acuerdo, un hombre muy alto, totalmente de negro, como un hombre sombra,
cortado Ajá. justamente a la mitad, como si hubiera salido a la mitad de la fotografía. Como a si la se hubiera mitad, asomado. a la mitad. Y yo siempre, como si estuviera asomado en la foto, pero todo derechito, así, justo a la mitad partido. Y a mí me daba un terror porque yo sentía que ese hombre, para donde yo iba, me veía y me seguía con la mirada. A veces no salía, a veces no estaba ahí, pero de repente, y la mayoría de las veces sí estaba. Y yo me acuerdo. No me acuerdo de su cara porque no tenía cara, pero tenía como ojos raros, güey. Y se me quedaba viendo y me miraba y me seguía y me seguía. Yo lloraba y le decía a mi mamá, es que el Señor. Y mi mamá me decía, no hay ningún señor, Joana. Lo estoy viendo y eres tú, nada más estás tú en la foto. Y yo, mamá, es que el Señor. Y era siempre el Señor de la foto, hasta que un día mi mamá quitó la foto, dice que la regaló a un tío. Un día le voy a preguntar, ojalá la tenga, y te aseguro, yo le digo a mi mamá, te aseguro que si le pedimos esa foto, si la llega a tener y me la da, en este momento yo ya no veo en la foto más que a Joana chiquita y nada más. Pero en mis recuerdos está, y hasta ahorita y es que sabes que se supone esa cosa. Tal vez eso fue tan traumático que hoy en día digo, no quiero ver nada, no gracias. Y de repente que he llegado a ver que la gente sombra por el rabillo del ojo, digo, no gracias. Y es que a lo mejor cuántas veces, Joana, no hemos que convivido con este tipo de personas. Por ejemplo, el video que está muy popular en redes sociales de el hospital donde el vigilante de seguridad permite entrar que se abren las puertas y parece que está hablando con alguien, pero en los videos no se ve nadie y resulta que era una persona con la que falleció. Exactamente, que había fallecido 8 horas antes en ese sanatorio. Sí. Entonces tú dices, ¿cuántas veces a lo mejor no nos hemos cruzado con ese tipo de energías? Que no sabemos y que no tenemos el conocimiento de que realmente eran fallecidos, ¿no? O por ejemplo, ahorita que me dices tú el caso de que tú veías en esa edad a ese hombre, es que en esa edad es cuando los niños tienen la mayor apertura, o sea, ellos tienen un gran potencial. Y yo jamás tuve amigos imaginarios, nunca de que me imaginé a la niña o el niño fantasma. Era ese señor el que siempre estaba pinche, o sea, no podía ni voltear a ver esa foto porque me daba terror. A veces lo veía y a veces no, pero era la mayoría de las veces. Mi mamá me decía, jamás hubo un señor en esa foto. Y yo te aseguro que si veo esa foto hoy en día, no veo nada más que mi imagen ahí. Fíjate que me recordaste mucho un video que vi en TikTok, que es de una abuelita que está cuidando a su nieta. Y haz de cuenta que la nieta, yo creo que tendría máximo 4 años. Y están jugando y ella haz de cuenta que empieza a decirle al señor hola, ¿no? Así como, hola. Y le dice la señora así como, ¿de quién hablas? Es que el señor, ahí viene. Y la niña dirige y dice, no hay nadie. Y le dice, sí, mira, está ahí. O sea, a mí se me hace muy difícil que manipule a un niño de esa edad. Así estaba yo. Y entonces le empieza así a enseñar de mira, pero ahí viene. Y se para la abuelita y dicen que no hay nadie, que no hay nadie. Yo me echo a correr. Lo que hace la abuelita... Yo me echo a correr. Lo que hace la abuelita, porque la niña se pone así como a gritar y se pone muy nerviosa, es la agarra y le dice, vente, vámonos, y se la lleva, porque decía que venía caminando y la señora como que le empieza a gritar al ente o al... Porque no se ve absolutamente nada en las cámaras, pero sí se ve la reacción de la niña y como que la abuelita así dijo, no, espérate, ¿no? O sea, ahí la ventaja es que la abuelita le creyó, o sea... La abuelita se la creyó y le dijo, no, o sea, eso no es normal, ¿no? O sea, ella está viendo algo. Yo sería esa abuelita. Sí, yo también. Yo creo que yo también sería. ¿Nunca te sucedió? Pues no. ¿Nunca te sucedió de que Mira, yo recuerdo nada. No, a mí lo que me llegó a pasar, así de chica, que yo me acordara, pues sí tendría como unos 5 años. Yo me acuerdo que en casa de mi abuelita, la casa de mi abuelita es un poco grande y en la parte de abajo, digamos que tiene en el piso más de hasta abajo, es como un mini departamento. Y tenía, no sé si te acuerdas, en ese entonces, Joana, usaban los tambores de las camas que eran de metal. No sé si recuerdes. Como los soportes creo o las bases, que eran de metal y que eran como unas rejitas. Pues tenía uno sobrepuesto en una pared y nosotros estábamos jugando un primo, uno de mis hermanos y mi hermana. Yo me acuerdo, me acababan de regalar de Reyes, de hecho, una como cocinita y estábamos jugando en la cocinita y no me acuerdo qué estaba haciendo mi primo y mi hermano. Entonces estábamos ahí todos y de repente empezamos a escuchar así como que acá hay una canica.
Y yo dije, ¿qué es eso, no? Así como que, pero en la parte de arriba vivía una de mis tías. El hijo más pequeño estaba con nosotros. Y de repente se escuchó como si hubieran tirado así todas las canicas, así varias a la vez y tan rebotando. Mis primos ya eran grandes, no usaban canicas. Y de hecho se le preguntó a mi tía después si realmente alguien había tirado canicas. Mi tía dice, pues aquí ni tenemos canicas. Pero el chiste es que de cuenta que se empezó con una, rebota y de repente todas tan, así. Y deja de eso, o sea, nos espantó y de repente el tambor que estaba sobrepuesto en la pared empezó a oírse como lo rasgaban como con las manos. Así como si estuvieran tallando el metal. Y de hecho se movió el tambor de la cama. Y todos salimos, pues teníamos que subir una escalera para llegar al patio. Y, o sea, yo me acuerdo que hasta me iba tropezando en las escaleritas. Porque sí me dio miedo, o sea, todos salieron así como disparados. Y dijeron, no, pues, ¿qué es esto, no? La mayoría de ellos eran mayores que yo. Y dije, eso es algo que tengo presente. No vi nada, pero sí estuvo como impactante. Te digo, lo único que vi es cómo se movía el tambor y cómo se veía como lo rasgaban, como si lo estuvieran rasgando, pero no había nadie ahí. Y eso fue lo único que me pasó como esa edad, que yo ahorita tenga uso de memoria. O sea, que recuerde, pero eso nunca se me va a olvidar. Aunque no son anécdotas que tengan que ver con brujas, y son cosas paranormales en las que les decimos que cuando tienes como el ojo abierto, el tercer ojo, la intuición, como ustedes quieran llamarlos, y eres más proclive a ver y escuchar ese tipo de cuestiones. Entonces, si eres abierto a que la bruja va a venir y te va a hacer algún daño, tal vez eres más proclive de que la bruja venga y te haga daño, ¿no? Y hay gente la que de plano dice, a mí no, porque yo no creo, porque no sé qué. Entonces, por muy poderosa tal vez no tenga el poder sobre ti. No lo sabemos. Estaría muy interesante conocer a una bruja y que nos hablara sobre todo ese tipo de cuestiones. Sí. Para que nos diga, a ver, par de chamacas, ustedes no saben nada, las diles ilusas. Estaría buenísimo. Sí, a mí también me encantaría conocer a alguien para que nos diga, mira, esto funciona así y esto por esto y aquello, porque la verdad es como interesante y no sé yo si quizá pudiste responder tu pregunta de ¿nacen o se hacen? Yo creo que tienen un poco de ambas. Hay personas que... Yo es lo que te iba a decir. Hay personas que siento que ya nacen con ese don. No sé si pues en cuestión de temas de reencarnación tú ya traigas la habilidad o la facilidad. Y también creo que hay personas que se abren completamente a desarrollarse. Creo que todos podemos llegar a ese tipo. Simplemente con por ejemplo, la ley de atracción. Tú decretas hasta que lo cumples. Obviamente que tienes que generar acciones para que se lleven a cabo. Pero yo creo que para llegar allá un índole de bruja como tal, o ya naces así, o tú te preparas para llegar a, no sé si tenga algún tipo de jerarquía, si tenga algún tipo de, no sé tú. O apadrinamiento. Aquí este es un comunicado. Si usted es bruja y necesita algún aprendiz, comunícase a los números de Misteria porque Joe está interesada en aprender de sus conocimientos ancestrales. Gracias, muchas gracias y buenas noches. Pero sí dejen un comentario si alguien tiene idea de cómo se lleva a cabo, qué se desarrolla o qué se tiene que hacer. Pues sí nos interesaría como conocer un poquito. Obviamente nosotros no queremos hacer el mal a nadie, pero sí estaría como padre saber qué onda con el tema de la brujería. Más allá de lo que si tienen algún relato que les haya ocurrido o que hayan escuchado que le ocurrió a un familiar, a un amigo, a un conocido, si tienen una bruja en la familia, si ustedes son brujas, por favor, levanten la voz, háganse oír, háganse leer. Estamos muy interesadas en conocer gente así, que nos enseñe esta senda de conocimiento y de misticismo ancestral. Cuéntenos si se saben historias, si les da miedo, si son proclives a creer, si les ocurrieron cosas de chiquitos. ¿Qué onda? ¿Cómo les va a todos ustedes en ese aspecto? Me late. Entonces, pues ahí los sigo invitando a que se unan a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Spotify. Ahí pueden escucharnos también, pueden dejarnos algún comentario, denle like al video si les gustó y está la cajita para que nos dejen cualquier tema que les llamaría la atención que habláramos o comentáramos o discutiéramos. Denle like, compartan, eso nos va a ayudar muchísimo a crecer como canal. De verdad no tienen idea de cómo nos va a ayudar eso.
la interacción con el canal de YouTube, y les agradecemos que hayan estado un episodio más con nosotras, que se hayan divertido, que hayan aprendido, y nos vemos la próxima. Cuídense. Nos estamos escuchando la próxima. Hasta luego, bye bye. ¡Chao!